Bien, ¿qué tal chicos? Buen día. Pues vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente ayer. Veíamos pues particularidades específicas del Código de Comercio en cuanto a pues la manera en la que pudiera llegar a configurarse o perfeccionarse un contrato, un convenio, aún y cuando la legislación, bueno, un contrato convenio de manera electrónica, ¿verdad? Aún y cuando la legislación pues exigiera que se diera cumplimiento a ciertas formalidades, por ejemplo, pues, que constara por escrito, o incluso qué pasaba en tratándose de la necesidad y obligación de formalizar esto ante un fedatario público, ¿no? Y veíamos que el artículo 93 nos daba pues una solución bastante interesante, la cual yo creo que en lo personal que difícilmente algún notario se aviente para aplicarla, ¿verdad? Seguramente se va a requerir alguna reforma posterior. Digo, esto es una mera, pues el inicio de un proyecto de transformación de la idiosincrasia, de la forma que tenemos de pensar y de hacer las cosas, eh, y que eventualmente pues va a dar lugar a perfeccionamientos. O sea, el día de hoy la ley habla de que pues, el notario lo único que tiene que hacer para efecto de eh, protocolizar el instrumento a través del cual se está manifestando la voluntad es pues hacer constar cuáles son los elementos que utilizó para efecto de asegurarse, de atribuir que los mensajes de datos corresponden a cada una de las partes, de manera pues muy laxa, ¿verdad? No se establece mayor regulación. Seguramente en el futuro se van a establecer reglas más específicas, como por ejemplo, pues la utilización de plataformas, ¿verdad? A través de las cuales se manifiesta esa voluntad con el uso de firmas electrónicas avanzadas, la homogeneización en cuanto a la obtención de esas firmas electrónicas avanzadas para que, al menos dentro del Estado mexicano, existan reglas comunes para efecto de que éstas puedan llegar a generar si no existan conflictos sobre estos aspectos. Pero como les digo, todavía falta, el Código de Comercio apenas comienza a regular estas situaciones, van a faltar o van a pasar algunos años para que podamos ver por primera vez algún contrato firmado ante notario, aunque la posibilidad ya existe. El problema de esa posibilidad es que está sumamente descubierta, ¿verdad? Le falta cierto blindaje y protección para seguridad de todos, pues porque personas con habilidad en el manejo de la ciencia y la electrónica, pues pudieran llegar a distorsionar la realidad, ¿verdad? Bueno, luego el artículo 93 bis dice, sin perjuicio en lo expuesto en el 49 del Código, cuando la ley requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original, este requisito quedará satisfecho respecto a un mensaje de datos y nos da diversas opciones. O sea, recuerden lo que marca el 49, la obligación de los comerciantes a conservar la información. Y dice, si existe garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva como mensaje de datos o en alguna otra forma, y de requerirse que la información eh, que sea presentada si dicha información puede ser mostrada a la persona a la que deba de presentarse. Para efectos de este artículo, se considera que el contenido de un mensaje de datos es íntegro si éste ha permanecido completo e inalterado, independientemente de los cambios que hubiese podido sufrir el medio que lo contiene, resultado del proceso de comunicación. Archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido será determinado conforme a los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes al caso. Bueno, ¿qué es lo que dice este artículo? Básicamente, pues la manera en la que deberá de conservarse la información. ¿Y cuál es el elemento básico para brindar seguridad? La conservación o la fiabilidad en cuanto a la conservación íntegra de esta información. ¿Cómo? Pues no lo dice, el Código de Comercio no establece la manera en la que se va a hacer esto, al menos no de manera muy específica, porque realmente lo que hizo el legislador al
establecer esta regulación, ¿no?, de modificación y actualización del Código de Comercio, pues a mi parecer fue pues la determinación o la copia de la Ley General de la UNCITRAL, ¿no?, del modelo de la UNCITRAL, pero le faltó meterse al legislador mexicano pues un poquito más en cuanto a la regulación específica. Como les digo, pues esto es nuevo, cuando menos ya tenemos los principios abiertos. Ahora va a faltar la regulación en cuanto a cada uno de estos aspectos para que puedan llegar a resolverse, ¿no? Entonces, pues bueno, pareciera que todos estos artículos a los cuales le estamos dando lectura y análisis, pues establecen principios generales, como que nos falta por ahí un reglamento del título correspondiente o la adecuación de cuestiones más particulares respecto de la regulación que existe. Luego el artículo 94 habla de los lugares de emisión de datos. Dice, salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el emisor tenga su establecimiento. Bueno, esto es importante porque para efectos de determinar, por ejemplo, competencia de los tribunales, para efectos de determinar el lugar donde va a surtir efectos una determinada obligación, es importante establecer y pues crear las normas o las reglas respecto de la emisión del mensaje de datos. Entonces, hablamos aquí de una regla general que admite, por supuesto, excepciones, no el pacto en contrario. Recuerden que al derivar el derecho mercantil del derecho civil, lo que importa dentro de un margen o esquema de legalidad es la voluntad de las partes, dentro de un límites de la legalidad, mejor dicho. No podemos salirnos de esos límites, pero mientras estemos dentro de los límites que marca la legislación, podemos establecer obligaciones, modificarlas, darles la modalidad que cada una de las partes crea pertinente y conveniente. Y la legislación debe de respetar sobre todo la voluntad de las partes. Por eso es que encontramos que estas reglas que estamos analizando en el Código de Comercio, pues son reglas generales que aplican por default, pero los particulares, por supuesto que pueden regular de manera más específica cómo es que deberán de cumplirse obligaciones a la luz del uso de nuevas tecnologías. Entonces dice el artículo, salvo pacto en contrario entre el emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el emisor tenga su establecimiento y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué hablamos del establecimiento? Pues para efecto de determinar dónde va a surtir efectos la obligación, ¿verdad? Ok. Oye, aquí hay una cuestión importante. Habla de establecimiento, pero podemos considerar que ese establecimiento se equipara al domicilio fiscal o al lugar de la principal administración de los negocios. Pues pudiera ser, ¿no? Bueno, el Código Fiscal de la Federación establece reglas para efecto de determinar el domicilio fiscal. ¿Qué es el domicilio fiscal? Pues el domicilio que va a ser utilizado por las autoridades tributarias para tener comunicación con los particulares y en su momento, pues iniciar facultades de comprobación o requerir la información, ¿no? Todo lo que sea necesario para efecto de verificar el cumplimiento de la relación jurídico-tributaria. En el caso del Código de Comercio, pues resulta relevante establecer pues el establecimiento respecto del cual se están generando obligaciones para efecto de verificar el cumplimiento de las mismas, ¿no? Y por ejemplo, pues dar lugar eventualmente a requerimientos o a actos procesales incluso, ¿no? Imagínense el lugar de emplazamiento del juicio, dónde va a ser, si es el domicilio o no, si realmente se entera o no del llamamiento. Entonces, en el Código de Comercio no se habla de domicilio fiscal, sino de establecimiento, pero este establecimiento ciertamente tiene que ser un lugar respecto al cual se brinde seguridad de que la administración principal del emisor o del destinatario, no estamos hablando de comerciantes, de la administración principal del emisor o del destinatario, se van a enterar
de las obligaciones, requerimientos, intercambio de información que se da a través de estos mensajes de datos. Y luego continúa el artículo definiendo qué es esto del establecimiento. Dice, si el emisor o el destinatario tienen más de un establecimiento, su establecimiento, o sea, la matriz, si tengo diversas sucursales, su establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente, o de no haber una operación subyacente, su establecimiento principal. ¿A qué se refiere esto con la operación subyacente? Pues se refiere a la operación que tiene relación con el intercambio de información, a que se refiere al mensaje de datos, ¿no? Ah, bueno, es que, ¿sabes qué? A lo mejor el domicilio fiscal y principal y de la administración está en la Ciudad de México, pero allá solamente son oficinas y tiene una sucursal en San Luis Potosí donde se fabrican diversos materiales. Y a lo mejor tiene otras sucursales donde se hacen otras cosas. Y la obligación subyacente recae sobre el domicilio, la sucursal que existe en San Luis Potosí. Ah, bueno, pues entonces hay que establecer cuál es la relación de, ¿no? Si es San Luis el que tiene que cumplir, ¿no? No podemos separar la sucursal del todo. Si es San Luis el que tiene que cumplir, entonces sobre San Luis va a recaer la obligación subyacente, ¿verdad? Y dice, de no haber operación subyacente, el establecimiento principal, entonces tengo mi domicilio fiscal y donde está la principal administración de la negociación, puede ser persona física o persona moral, ¿no? Eso no impide que tenga un domicilio principal y diversas sucursales. Eh, y respecto de ese domicilio, pues va a recaer la determinación del establecimiento. O sea, si no hay una sucursal o un domicilio específico sobre el cual recaiga la obligación subyacente, porque no existe, o sea, sino que es una obligación genérica, pues entonces va a ser donde esté la principal administración del negocio, ¿no? Para tales efectos. Y luego dice, si el emisor o el destinatario no tiene establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual. Bueno, porque puede llegar a darse este supuesto, o sea, algún comerciante podría no tener establecimiento, por supuesto, ¿verdad? Para tales efectos, revisen, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta y el Código Fiscal de la Federación y busquen el término establecimiento permanente. El término establecimiento permanente se ha utilizado para efecto de determinar o ligar a quienes no tienen un domicilio fiscal principal, domicilio fiscal como tal, en territorio nacional, no extranjeros que vienen a hacer negocios a México. Si no importa si estás en territorio nacional por más de 180 días, entonces se configura el establecimiento permanente. No importa que no tengas domicilio fiscal aquí en México, ¿no? Es el lugar donde despachas, donde te estableces durante más de 180 días, constituye tu domicilio fiscal. Puede llegar a servir para efectos de resolver esta problemática, por supuesto, ¿no? Pueden existir empresas, personas físicas o morales que vienen del extranjero y que no tienen un establecimiento principal en territorio nacional. No tienen lugar establecido. ¿Por qué? Pues porque vienen y hacen negocios a través de oficinas o a través de terceros. Bueno, ¿cómo es entonces que vamos a establecer o vamos a definir el establecimiento? Pues el lugar donde reside habitualmente, ¿no? Ya sea en un hotel, en una oficina donde de manera aleatoria despacha, se puede llegar a considerarse como el domicilio para tales efectos, domicilio del destinatario, ¿no? O el establecimiento para tales efectos. Ahora, el artículo 95 dice, siempre que se entienda que el mensaje de datos proviene del emisor o que el destinatario tenga derecho a actuar con arreglo a este supuesto, dicho destinatario tendrá derecho a considerar que el mensaje de datos recibido corresponde al que quería enviar el iniciador y podrá proceder en consecuencia. O sea, ¿a qué se refiere esta regla general? ¿No? Es una presunción que se establece en el artículo 95. ¿En dónde? Pues se presume que quien manda el mensaje, o sea, bueno, se presume por parte de quien recibe
que quien manda el mensaje es quien lo quiso enviar, ¿no? La presunción de la transmisión del mensaje de datos. Y eso de actuar en consecuencia, pues implica eh, eh, pues el establecimiento de la presunción de que se están aceptando términos y condiciones, por ejemplo, en un intercambio comercial para los efectos de esa relación. Sin embargo, se establecen excepciones. Dice, el destinatario no gozará de este derecho si sabía o hubiera sabido de haber actuado con la debida diligencia o de haber aplicado algún método previamente acordado, que la transmisión había dado lugar a un error en el mensaje de datos recibido. Ok, aquí esta excepción se vuelve un tanto complicada, ¿no? Dice, bueno, esa presunción no se cierra si tú te das cuenta de que había una manera de verificar que no era el emisor de quien se estaba enviando ese mensaje de datos, ¿no? Actuando con la debida diligencia. Por ejemplo, bueno, pues a lo mejor en el contrato se establece que previamente a la recepción o de manera posterior, ¿no? A la recepción del mensaje de datos, deberán de seguirse ciertos protocolos para efecto de verificar la identidad del emisor, no sé, a través de vías alternas, o si se envía a través del mensaje de datos principal a través de un correo electrónico, pues que se verifique a través de un mensaje de WhatsApp o a través de una plataforma o no sé, lo que ustedes quieran imaginar y establecer. En ese caso, se rompe la presunción, pero es necesario que en el caso concreto se vea la forma en la que pudiera llegar a configurarse para efectos de que sea aplicable la excepción correspondiente. Y luego dice, se presume que cada mensaje de datos recibido en un mensaje de datos diferente es un mensaje de datos diferente, salvo que el destinatario sepa o debiera saber que de haber actuado con la debida diligencia o de haber aplicado algún método previamente acordado, el nuevo mensaje de datos era un duplicado, ¿no? Bueno, entonces, cada comunicación se presume que es independiente, a menos que se establezcan protocolos para efecto de establecer que se trata del mismo mensaje, ¿no? Entonces, es importante en todo caso la regulación que las partes establezcan. Como les digo, esta legislación establece principios generales, pero a falta de una regulación específica, pues entonces corresponderá a los asesores el regular de una manera adecuada estos intercambios comerciales a través de medios electrónicos. Bueno, luego llegamos al capítulo 2 que habla de las firmas. El artículo 96 habla de la multiplicidad respecto de las mismas. Dice, las disposiciones del presente código serán aplicadas de modo que no excluyan, restrinjan o priven de efecto jurídico cualquier método para crear una firma electrónica. Entonces, este artículo 96 abre la posibilidad de crear a través de diversos protocolos una firma electrónica. Entonces, el problema con esta situación, pues es que no hay uniformidad para la creación de las mismas, ¿no? Y esto, pues, bajo los principios que habíamos comentado anteriormente, porque pues esta es tecnología nueva y apenas estamos viendo cómo es que se puede llegar a dar seguridad. Entonces, si en el propio país existe si en el propio país existen diversas modalidades de la creación de la firma, como lo comentábamos el otro día, pues imagínense entre países distintos. Entonces puede ser que en Europa tengan una regulación diferente y además de los biométricos se utilicen otro tipo de candados de seguridad distintos a los que nosotros usamos. Entonces, aquí la problemática es que pues se permite la utilización de diversos métodos de creación de las firmas, pues para permitir un adecuado intercambio, ¿no? Esto eventualmente verán que va a ir cambiando, de manera tal que existirá una homogenización en cuanto a la regulación pues, mundial, ¿no? De generación de firmas electrónicas que cumpla con los principios de seguridad que para tales efectos se establecen. Nuevo. El artículo 97 abre la posibilidad del acuerdo para existencia de una firma. Dice, cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de una firma en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento
si se utiliza una firma electrónica que resulte apropiada para los fines para los cuales se generó o comunicó ese mensaje de datos. Y entonces vemos cuáles son los requisitos que para tales efectos se establecen, que ya los habíamos comentado, ¿no? Cuando estábamos hablando de los principios rectores de de este intercambio comercial electrónico, ¿no? Los datos de creación de la firma en el contexto que son utilizados corresponden al firmante, que los datos de creación de la firma estaban en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante, que es posible detectar cualquier alteración de la firma hecha después del momento de la firma, y respecto de la integridad de la información de un mensaje de datos, siendo posible detectar cualquier alteración de esta después del momento de la firma, ¿no? Entonces, aquí este artículo 97 va en concordancia con el anterior, porque pues no hay unicidad en cuanto a los procesos de creación de la firma. Lo único que establece el Código de Comercio es, bueno, no tenemos un parámetro general, vamos a dar por buenas las firmas, sobre todo si las partes están de acuerdo. Lo único que se tiene que verificar en todo caso es que se cumpla con estos requisitos. Si no se cumple con los requisitos, pues entonces ahí tendríamos una problemática en cuanto a la manera en la que se está plasmando la voluntad en este documento. El artículo 98 regula lo relativo a los prestadores de servicios de certificación, ¿no? Como yo les mencionaba, esta es un adelanto bastante interesante porque permite la intervención de terceros para efecto de que pues intervengan dentro de los procesos de seguridad en los intercambios comerciales a través de medios electrónicos. Dice 98, los prestadores de servicios de certificación determinarán y harán del conocimiento de los usuarios si las firmas electrónicas avanzadas o fiables que les ofrecen cumplen o no con los requerimientos dispuestos en las fracciones 1 a 4 de 97. La determinación que se haga con arreglo del párrafo anterior deberá ser compatible con las normas y criterios internacionales reconocidos, y lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas de derecho internacional privado. Bueno, ¿por qué resulta entonces importante la intervención de terceros? Porque para efectos de determinar la validez de una firma y la compatibilidad con el sistema del Estado donde pretenden utilizarse, no son los particulares, a pesar de la intervención o el privilegio de la intervención de la voluntad, no son los particulares los que van a decir esta firma es confiable o no, sino que van a ser los prestadores de servicios de certificación. O sea, son empresas terceras, empresas particulares, empresas, personas físicas o morales, que son autorizadas por la Secretaría de Economía para prestar estos servicios, para efecto de brindar seguridad en cuanto a la emisión de los datos y la utilización de las firmas. Seguramente, recordando lo que hablábamos en el artículo 93, seguramente en el futuro se va a dotar de alguna certificación similar a los fedatarios públicos, para efecto de que puedan también tener estas facultades, verificar o certificar la veracidad de las firmas y el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones 1 a 4 del artículo 97, y para que puedan utilizar plataformas electrónicas a través de las cuales se manifieste la voluntad. Que a mí me parece que queda sumamente laxa la regulación del párrafo tercero del 93, o sea, ahí le falta algo de seguridad, ¿no? Y cuando menos ya con la firma electrónica, pues te aseguras de que sí era la firma de quien dice ser, ya que le esté utilizando él o no, pues eso sí no lo sabemos, ¿verdad? Si se la robaron o si la prestó y con las claves y demás, pues bueno, ya es su problema, cada quien será responsable del uso de sus firmas, pero ya cuando menos el notario tiene un poco más de certeza. Les digo, un día hagan un experimento en alguna notaría o pregunten a alguno de sus amigos que trabajan en alguna notaría y, oye, ¿puedo celebrar una escritura de compraventa de un bien inmueble con el intercambio de mensajes de datos, intercambio electrónico, correos, mensajes de WhatsApp, mensajes de Telegram o de lo que ustedes quieran?
a ver qué les dicen, ¿no? Seguramente van a decir, oye, pues es que eso ni contemplado lo teníamos, ¿verdad? Porque les digo, esta es una cuestión novedosa que todavía no se ha implementado de una forma completa. Bueno, obligaciones del firmante. De acuerdo al artículo 99, dice, el firmante deberá cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica. Debe de actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación de firma. O sea, cada quien es responsable de su firma, como les digo. Si te la roban o la prestas con las claves, pues es tu problema, ¿no? Es como dar los datos de la cuenta bancaria a cualquiera, ¿no? Les doy mis claves y mis tokens y confío en que los van a usar bien, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Incluso si le estás dando estas firmas, no sé, algún representante o apoderado, pues lo adecuado sería celebrar un contrato donde dijeras, a ver, antes de firmar cualquier cosa me tienes que reportar y si no vas a ser responsable de las operaciones, se van a calificar como nulas o en su momento me vas a tener que pagar el detrimento que se me hubiera ocasionado. Si cuando se emplea un certificado en relación con una firma electrónica, deberá de actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado con su vigencia o que hayan sido consignadas en el mismo son exactas. O sea, tenemos que, cuando utilicemos estos elementos electrónicos, pues el firmante tiene que, y el propio código lo dice, actuar con una diligencia razonable para cerciorarse de la veracidad de la información contenida en los medios. Además, va a ser responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir oportunamente las obligaciones previstas y deberá de responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no hubiere actuado con la debida diligencia, ¿no? Vamos a suponer, me roban la firma, se meten a la oficina y tengo la firma en un USB y luego como todo el mundo le hace, tiene un archivo de Word guardado en la misma USB que contiene las claves de apertura de la firma. Entonces se la roban y la utilizan para celebrar actos comerciales. Pues desde el momento mismo en que me la robaron, debí de haber, cuando menos, haber acudido ante las autoridades policíacas, ante la fiscalía, para ponerles en conocimiento este hecho delictivo. Soy responsable de la utilización de la firma. Si no lo hago y dejo que pasen 2, 3, 4 meses y usan la firma, pues yo soy responsable. Ya no se vale que diga, es que fíjate que me la robaron hace 4 meses. Sí, pero no actuaste con diligencia, ¿verdad? Entonces lo siento, mi amigo, eres responsable de cómo se haya utilizado esa firma. O resulta que la usó el apoderado o el contador o la secretaria, porque les doy las firmas y las claves, y se utilizó para obligarse a mi nombre con terceros. ¿Sería responsable? Sí, eres responsable. A menos, claro, que hayas tomado las previsiones necesarias para tal efecto. No, mira, aquí tengo un contrato donde no le autorizo a celebrar absolutamente nada. Pues sí, pero el tercero no lo sabía, ni modo. Se tiene que responder, pero a lo mejor lo que sí puedes hacer es repetir en contra de la persona que tenía la firma bajo su resguardo para poder utilizarla. Bien, chicos, hoy terminamos temprano. Continuamos el día de mañana. Eh, bueno, pues ya les subí calificaciones. Les digo, vamos a continuar con la mecánica correspondiente. Y pues cualquier cuestión, duda, comentario, pues lo seguimos revisando. ¿Sale? ¿Preguntas? Gracias. Bueno, entonces nos vemos, chicos. Gracias. Hasta Hasta luego. mañana. Gracias. Gracias.